Buenas noches a todos, buenas noches, les damos la bienvenida una vez más, bienvenidos a esta noche especial. Ha sido definitivamente una tarde y una noche especial, única, en la que nos hemos reunido para juntos ver esta película tan hermosa, esta película tan especial y tan reveladora, El caso de Cristo. Les damos la bienvenida a los que han estado conectados viendo esta película y que esperaron hasta esta hora para este momento de preguntas y respuestas. Queremos invitarlos a que nos cuenten por aquí, por el chat, qué les pareció la película. Si la vieron de principio a fin, escríbanos qué les pareció, porque en esta noche lo que vamos a hacer es a responder cada duda que ustedes puedan tener referente a la película. Damos la bienvenida a los pastores Iván Castro, Yuri Acevedo, que están acompañándonos. Ellos serán quienes respondan sus preguntas, quienes despejen todas sus dudas. Buenas noches, Pastor Iván. Buenas noches, Keila. Me da mucha alegría poder saludarte, saludar también a mis compañeros de ministerio, al pastor Yuri, que pronto se unirá, Dios mediante, el pastor Juan Casimiro. Y quiero también saludar a todos nuestros hermanos que están allí conectándose o conectados a nuestro canal de YouTube de la Comunidad Cristiana del Camino Sede Norte. A todos, que Dios los bendiga. Me alegra el poder haber compartido esta película. Realmente cada vez que la veo me bendice mucho, me edifica mucho. A todos, que Dios los bendiga. Así es, definitivamente es una película especial, es una película que nos confronta y que reta también nuestra fe. Damos la bienvenida también al pastor Yuri Acevedo. Buenas noches, Paz. Buenas noches, pastora Keila, y buenas noches, pastor Iván, y buenas noches a todos los hermanos que nos están viendo a través de esta plataforma. Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos porque es un espacio bien interesante que Dios nos permite tener para poder contestar preguntas y sobre todo para hablar de la persona más importante sobre el universo, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que a todos muchas bendiciones y qué bueno que puedan estar conectados con nosotros esta noche. Así es, pastor. Definitivamente es una oportunidad linda, es una oportunidad muy hermosa que tenemos. Y por acá ya nos dicen en redes, nos dice Valentino Martínez, la película hermosa y muy conmovedora. Robinson Muñoz también nos escribe que estuvo allí conectado. Nick Gómez dice que fue un tiempo muy edificante y sobre todo un tiempo para estar en familia. Arelis Erazo dice, wow, muy hermosa enseñanza. Helen Hernández también nos escribe y nos dice que es un caso excelente, que muy bueno también. Claudia Guevara también nos escribe, Ruby Muñoz. Los saludamos a todos los que están allí conectados, escribiéndonos lo que les pareció la película. Yo les voy contando mientras que nos acompañan en esta noche, como decía al principio, el pastor Iván Castro. Él es pastor, también es psicólogo clínico, también nos acompaña el pastor Yuri, él es pastor, también es teólogo, y dentro de minutos estará con nosotros el pastor Juan Casimiro, también pastor y teólogo. Todas las preguntas que ustedes tengan pueden empezar a escribirlas aquí en el chat, que nosotros vamos a leerla y con la ayuda de Dios, todos quienes están acompañándonos, pastor Iván, pastor Yuri, pastor Juan, van a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Vamos saludando mientras a quienes están allí conectados. Está conectada Talía, ella estuvo de principio a fin comentando acerca de la película. Saludamos también a Jacqueline Rodríguez, ella dice que fue un buen tiempo. A Yamile Díaz Púa, también la saludamos, ha estado también de principio a fin. Milena Mestre dice, fue una película muy edificante, realmente nos ayuda a fortalecer nuestra fe y amor por Jesús. Rosario Mercado dice, excelente, mucho por afianzar nuestra fe en nuestro Dios. Rosmira Castañeda también nos escribe, Ana Milena Robles, Edu Suárez Ávila, Marisol Rodríguez, los saludamos a todos y les reiteramos que nos alegra
que estén conectados. Nos alegra muchísimo poder compartir este espacio en hoy, un día para estar en casa y en familia. Nos alegra compartir este espacio con todos ustedes. Creemos que es necesario que estos espacios se abran, se habiliten para que juntos podamos aprender mucho más acerca de Jesús, acerca de esta historia tan hermosa, tan conmovedora, y como vimos en todo el relato de esta película, en esta historia real, de la vida real, que es lo más impresionante de todo. Así que los animamos a que escriban sus preguntas, que vamos a estar respondiéndolas. Vamos a preguntarle mientras a quienes nos están acompañando, el pastor Iván y pastor Yuri, ¿qué les pareció la película? Pastor Iván. Bueno, la película a mí me parece extraordinaria, me parece muy extraordinaria, me parece una película, entre otras cosas, muy bien hecha, muy profesional, quiero decir. Los actores, las actrices lo hacen muy bien, y en realidad lo que están haciendo es, a través de esta película, contando el testimonio de alguien que actualmente es pastor, Lee Strobel. Él, si no estoy mal, todavía es pastor con sus 69, 70 años de edad. A estas alturas, él es un pastor en Estados Unidos. Y es la historia de cómo este hombre pasa del escepticismo a la fe. Cómo comienza en realidad lleno de todas las dudas del mundo. Y trata, porque su intención inicial en realidad es desvirtuar el cristianismo. Esa es su intención inicial. Cuando él comienza como un periodista investigativo, él lo que intenta hacer es eso, desvirtuar la fe. Y termina encontrando que que la fe, que la historia sobre la cual se fundamenta el cristianismo es una historia real, y que el Nuevo Testamento afirma acerca de Jesús también es real. Entonces, a mí en particular me gusta, entre otras cosas porque ustedes saben que yo, cuando era un muchachito, un adolescente, tenía el sueño de ser un apologista. Yo decía, yo voy a ser un apologista, voy a ser un defensor de la fe. Y bueno, nunca llegué a apologista, pero aquí está tratando. Entonces, esas películas me encantan. A mí me encanta todo esto cuando se argumenta a favor de la fe. Me parece hermoso, porque tenemos poder defender nuestra fe no solo diciendo lo que sentimos, que es supremamente importante, la experiencia personal, pero desde la razón, desde los hechos históricos. Y eso me parece extraordinario. Así que a mí me parece fascinante la película. Gracias, pastor, por compartirnos su opinión acerca de la película. Y es un dato muy interesante porque es una historia de la vida real. Es una persona que el día de hoy, quizás si uno la contacta, puede decir, claro que sí, es mi historia, eso fue lo que yo viví. De esa manera yo tuve mi encuentro con Dios, y eso es definitivamente impresionante. Saludamos ya al pastor Juan Casimiro, que se conectó, ya está aquí con nosotros. Bienvenido, pastor Juan. Bienvenido, pastora, perdón, gracias, pastora Keila. Muchas gracias por la invitación. Tuve problemas con el computador, me tocó reiniciarlo y por eso un poquito tarde, pero aquí estoy, gracias a Dios. Gracias por esta invitación, por este hermoso privilegio con estos distinguidos panelistas que tremendos, tienen una sabiduría impresionante y una profundidad en lo que es la historia, la Biblia y todo lo que tiene que ver con los fundamentos de la fe cristiana. Y a nosotros nos alegra muchísimo que estés aquí en esta noche, pastor. Bienvenido una vez más. Estamos conversando acerca de la opinión de ustedes de la película. Ya el pastor Iván nos dio su opinión. Ahora, pastor Yuri, queremos escucharte. ¿Qué te pareció la película? Bueno, gracias, Keila. La película me parece muy interesante. Ya varias veces con esta de hoy la he visto. Y me gusta mucho porque, como dijo el pastor Iván, es una película bien hecha. Cuenta el testimonio real de Lee Strobel, quien escribe el libro El caso de Cristo realmente. Y es un testimonio muy bueno porque nos enseña cómo también desde la razón nosotros podemos llegar a establecer cuál es el fundamento correcto, o como diríamos nosotros, la verdad verdadera, que es Jesús. Pero también me gusta porque desde el punto de vista académico
para los que les gusta estudiar y profundizar mucho en la parte del estudio de las Sagradas Escrituras y todo lo que tiene que ver con la historia. Desde el punto de vista académico es una película muy bien hecha. La investigación que hace Lee Strobel se toma su tiempo para poder mirar, redactar y sobre todo investigar acerca de cada uno de los acontecimientos que sucedieron alrededor de la persona de Jesucristo y sobre todo de la resurrección de Jesús. De manera que es bien interesante entender que no solamente la Biblia habla acerca de ese acontecimiento, sino que hay otras fuentes, de pronto vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero hay otras fuentes a las cuales nosotros podemos acudir y que nos demuestran la veracidad de los acontecimientos históricos. Así que realmente es una película fascinante, es una película que, como dijo el pastor Iván, intenta poner en duda el fundamento cristiano, pero al final lo que hace es reforzar lo que la verdad de las Sagradas Escrituras nos cuenta. Así es, gracias, Pastor Yuri. Por tu opinión, Pastor Juan, ¿qué te pareció la película? Bueno, realmente creo que ya ambos han hecho una descripción muy puntual, muy interesante acerca de lo que es la película. Y yo podría como resumir que nos ayuda a mirar los dos paradigmas que se manejan en el contexto teológico, que es el paradigma de la alta crítica y el paradigma de la baja crítica. El paradigma de la alta crítica se fundamenta en el método histórico crítico y lo que trata es de establecer una relación entre los hechos que narran la Biblia con aspectos de la historia, del contexto y de las perspectivas de otros elementos que no necesariamente son religiosos. Mientras que el contexto de la baja crítica lo que pretende es hacer un análisis interno al texto y se fundamenta en el método gramático histórico, precisamente porque analiza el lenguaje, analiza el contexto en el que ese lenguaje se da. Y este hombre, de una manera muy hábil, toma estos dos paradigmas y los pone a dialogar. Los pone a dialogar en los labios de un ateo escéptico y los pone a dialogar en los labios de un apologista. Y ese diálogo entre esos dos paradigmas termina con una maravillosa conclusión, y es que cuando se intenta pelear contra Dios, siempre se termina perdiendo, no importa desde qué paradigma se establezca. Así que me parece interesante esta película, muy hermosa. Gracias, Pastor Juan, por brindarnos tu opinión acerca de la película y por hablarnos de estos términos que quizá muy pocos conocemos, pero que son importantes a la hora de entender por qué es tan real esta historia, porque desde el punto de vista no solo religioso, no solo de la fe, sino también de la psicología, es tan demostrable, tan probable, y es importante tenerlo en cuenta. Bueno, muchas personas han estado escribiendo, están elogiando el papel de la esposa del protagonista de la película, diciendo que es una mujer de fe, que qué hermoso, que su fe no menguó, que ella siguió orando por él y que siguió creyendo que él tendría un encuentro con Jesús. Definitivamente la fe de esta mujer nos reta y bueno, a mí me gustaría conocerla un día en persona y decirle, eres un ejemplo para las mujeres, pero también para todos aquellos cristianos que tenemos familiares que no conocen de Dios, que quizá han escuchado hablar por nosotros o por otras personas de Dios, pero que todavía no dan ese paso, que todavía no deciden conocerlo. Y decirle qué bueno poder ver personas que perseveran hasta el final, porque uno ve la película y la película dura 1 hora y más, pero toda esa historia no ocurrió en 1 hora y más. Toda esa historia, me imagino, tuvo que llevar meses, quizá años, y es impresionante ver cómo esta mujer sigue creyendo en que Dios va a tocar a su esposo y que Dios va a permitir que él le conozca y se va a revelar a su vida. Definitivamente estoy de acuerdo con todos los que han comentado que la fe de esta mujer es admirable. Invitamos a los que nos están viendo a que escriban sus preguntas, que vamos a estar respondiéndolas con ayuda de Dios. Tenemos por lo pronto 2 preguntas. Vamos a iniciar con este espacio de preguntas y respuestas. Aquí va la primera. Dice, si los ateos solo creen en aquello que pueden evidenciar,
¿Qué tienen para decir acerca de sentimientos como el amor? Repetimos la pregunta. Si los ateos solo creen en aquello que pueden evidenciar, ¿qué tienen para decir acerca de sentimientos como el amor? Pastor Iván. Bueno, precisamente ese siempre es uno de los argumentos, por llamarlo de alguna forma, que nosotros utilizamos cuando hablamos con personas que se declaran ateas y que dicen que ellas no pueden creer en lo que no pueden ver, en lo que no pueden tocar, en lo que no pueden medir. Desde el método científico, lo que no es medible, lo que no es palpable y visible, no existe. Entonces nosotros siempre en gracia de discusión, pero en buen sentido, les decimos, bueno, entonces, ¿cómo crees en el amor? El amor ni se puede medir, ni se puede tocar, ni se puede ver. Entonces, claro, es un sentimiento, es algo que experimentamos internamente, pero que nosotros no podemos, como todos los sentimientos en realidad, nosotros lo hacemos con el amor, pero cualquier otro sentimiento tiene la misma característica. Entonces, cuando normalmente un ateo, tú usas este argumento con ellos, ellos dicen, pero es que lo siento, es algo que yo siento, que yo experimento. Y bueno, en respuesta a eso siempre le decimos que nuestra experiencia con Dios es una experiencia real, que es algo que también sentimos, que la experiencia de fe es una experiencia que nos transforma y nos cambia, y que aunque no la podamos ver, ni medir, ni tocar, es real, es muy real, así como es el amor o cualquier otro sentimiento. Entonces, los ateos frente a este argumento siempre van a responder que, pero es que lo siento, yo lo siento, que creo que la pregunta va dirigida a eso, que yo lo siento, yo puedo vivirlo, pues lo experimento. Y bueno, y como contrarrespuesta a eso, nosotros decimos, bueno, es que a Dios también lo experimentamos. Vemos la manifestación de creer en Dios en que somos transformados, en que somos cambiados. Un poco lo que ocurre en la película con la esposa. La esposa no argumenta con él. La esposa no lo trata de convencer racionalmente. Ella dice, esto que yo siento es real, es muy real, es tan real, y al final él lo tiene que reconocer. Ella ha cambiado. Entonces, nuestra experiencia con Dios es así, como los sentimientos. Ni se ven, ni se tocan, ni se miden, pero son experiencias reales. En nuestro caso con Dios nos transforma. Muchísimas gracias, Pastor Iván, por su respuesta. Creo que queda claro esta respuesta para esta pregunta que nos hicieron al principio de este espacio. Y es importante que todos los que tengan preguntas, reiteramos, puedan escribirlas. Este es un espacio propicio y creado para eso, para que si tenemos dudas siendo cristianos, porque podemos tener dudas siendo cristianos, podamos escribirlas aquí en este chat para resolverlas juntos. Sabemos que es necesario tener bases, tener argumentos de nuestra fe para poder también, por supuesto, defenderla en amor cuando sea necesario con las personas que aún no han creído en Dios. Así que si tienen preguntas, escríbanla, que este es el momento para responderlas. Tenemos otra pregunta, la hace William Samur. Él dice, ¿qué es la fe en este siglo donde la sociedad nos presenta una amplia gama de cosas por hacer? Repetimos la pregunta de William Samur. ¿Qué es la fe en este siglo donde la sociedad nos presenta una amplia gama de cosas por hacer? Le pedimos al pastor Juan que nos ayude respondiendo esta pregunta. Ok, muchas gracias. Realmente hablar de la fe en un lenguaje secular, pues hay que apelar a varios elementos. En primera instancia, tenemos que revisar algunos conceptos que tenemos con respecto a decir de que la fe no es racional o a decir de que la fe de alguna manera no se puede
interpretar o no se puede explicar desde el efecto racional. Voy a partir de un elemento integral. Los seres humanos somos holísticos, es decir, somos integrales. Tenemos una mente, tenemos unas emociones y tenemos un cuerpo, un comportamiento, un espacio en el cual nos movemos. Todo lo que tiene que ver con Dios afecta nuestra integralidad. Así que si afecta a nuestro cuerpo, la fe tiene que ver con el cuerpo y cuando tenemos fe somos sanados. La fe tiene que ver con nuestra voluntad porque nos relaciona con decisiones trascendentales que tenemos que tomar. Y la fe nos relaciona con nuestra cognitividad, con nuestra racionalidad, porque tenemos que procesar de una manera con elementos muy espirituales, pero procesar esas decisiones y esas acciones que realizamos. Entonces, en este mundo se presentan muchas alternativas, pero realmente todas las alternativas que se presentan en este mundo están fundamentadas sobre el paradigma de la fe, solo que no se ven de esa manera. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando planteamos el paradigma científico, que está basado en el método empírico, que tiene que ver con hacer una prueba una y otra vez para que nos dé el mismo resultado. Cuando se empieza esa prueba, se parte de una hipótesis. Hipótesis es una palabra que quiere decir algo que yo creo, pero que no lo puedo comprobar. Ese es el fundamento de la fe. Es algo que yo creo, pero que no lo puedo comprobar todavía, pero parto de una creencia. Así que vivimos en un mundo básicamente en el que en el contexto de la fe. El ejemplo más práctico es el que estamos viviendo. Estamos parados sobre una pandemia. La pandemia ha generado una serie de situaciones. Si nosotros le decimos a las personas, yo te hago una pregunta, ¿alguna vez tú has tocado el virus del COVID-19? Me van a decir que no. ¿Tú conoces el virus del COVID-19? No. ¿Sabes cómo se desarrolla el virus? No. Y entonces, ¿por qué andas con tapabocas? ¿Por qué andas con aislamiento? ¿Por qué te previenen? Ah, porque es que hay unos síntomas. Bueno, es que tú crees que lo que están diciendo es verdad. Además, tú ves unos resultados de esa fe, de esa creencia. Incluso los que no creen, hay muchos testimonios que dicen que eso no existe y han terminado en una unidad de cuidados intensivos, incluso han terminado muertos. Entonces, ¿cómo se explica la fe desde este contexto? Se explica desde una realidad que es invisible, intangible, inexplicable, pero que al mismo tiempo se manifiesta a través de acciones puntuales y concretas. Igual pasa con la vida espiritual. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Señor, eso tiene unos efectos cognitivos, unos efectos a nivel emocional y tiene unos efectos comportamentales. El virus, cuando nosotros creemos que podemos protegernos, eso nos genera unos efectos cognitivos, es decir, nos llena de conocimiento, unos efectos afectivos, es decir, nos calma el nivel de ansiedad y unos efectos comportamentales, es decir, tenemos comportamientos que nos protegen. Palabras más, palabras menos, el mejor tiempo para hablar de fe es en el que estamos viviendo, porque la realidad nos permite graficarla a través de las experiencias con las que interactuamos. Muchas gracias por tu respuesta, Paz Juan. Definitivamente, entonces, este es un tiempo propicio para compartir a otros el mensaje de Jesús, para compartir con otros el evangelio. Es un buen momento. Este que estamos viviendo es un buen momento para hablar a otros de Jesús. Gracias, Paz. El pastor Iván y pastor Yuri, ¿tienen algo que agregar acerca de esta pregunta? Bueno, solamente como para complementar algo, y es decir que desde el punto de vista de la fe, desde el punto de vista bíblico, perdón, el concepto de fe no ha cambiado. El concepto de fe permanece siendo el mismo que nos han enseñado las Sagradas Escrituras. De hecho, cuando leemos Hebreos 11, después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, el punto radica en un cuestionamiento que hace Jesús y tiene pertinencia para el día de hoy. Cuando Jesús pregunta, cuando venga o cuando regrese el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y la cuestión es cómo nosotros podemos entender la fe desde la Biblia, desde nuestras confesiones,
o nuestras creencias bíblicas o las confesiones de fe que nosotros de alguna manera profesamos. Cuando hablamos de fe, el concepto de fe no es un concepto netamente cristiano evangélico, simplemente que podemos definir la fe como la creencia o la confianza o el sentimiento de una persona en relación a algo o a alguien, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, pues lo que dijo el pastor Juan tiene toda la pertinencia del caso. Pero cuando hablamos de fe cristiana, que ya ahí sí cambia el concepto, tenemos que entender que nuestra fe está basada en los postulados de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el fundamento. Y desde ese punto de vista, la fe cristiana tiene mucho que decirle al mundo el día de hoy. El cuestionamiento de Jesús no fue un cuestionamiento retórico, es un cuestionamiento profundo que tiene que ver con el análisis de cómo la fe en los últimos tiempos y cómo la palabra de Dios y cómo los planteamientos teológicos bíblicos pueden afectar a un mundo que convulsiona como el que hoy tenemos. Volviendo al ejemplo del pastor Juan acerca del COVID, lo que tendríamos que preguntarnos entonces es cómo nuestra fe cristiana puede ayudar a que las personas que están sufriendo por este flagelo o esta pandemia, o el mundo que está sufriendo por este evangelio, por esta pandemia, pueda levantarse a través de nuestra fe y de nuestras confesiones de fe. Gracias, Paz Yuri, por tu comentario también con respecto a esta pregunta. De hecho, hay una pregunta que tiene mucho que ver con lo que el Paz Yuri nos estaba compartiendo hace un momento, y es que una persona dice, ¿cómo puedo defender mi fe cristiana delante de una persona atea cuando esta persona atea ha sido golpeada por la muerte, la enfermedad, las crisis y por el resentimiento? ¿Cuál de los tres nos ayuda a responder esta pregunta? Pastor Iván. Bueno, el pastor Juan es un especialista en el trato de estos temas. Yo voy a hacer una aproximación a una respuesta, pero bueno, sé que todos, el pastor Yuri y el pastor Juan, nos van a ayudar muchísimo. En realidad, tenemos que decir que las personas que cuando están en crisis, los seres humanos cuando estamos en crisis, estamos en realidad más sensibles. Lo que Lee Strobel en algún momento llama, ella está vulnerable. En realidad no es vulnerable, estamos más sensibles a la espiritualidad. Porque cuando estamos golpeados por la vida física, por la pérdida de alguien, estamos experimentando la pérdida de un ser querido, estamos pasando por dificultades. En ese momento de crisis, los seres humanos normalmente empezamos a revisar los valores que tenemos en la vida. Empezamos a revisar sobre qué fundamentos hemos construido en nuestra vida, sobre qué fundamentos hemos caminado. Es como la crisis te invita a hacer una revisión. Entonces, si esta persona es un ateo y está pasando por un momento de duelo, por una crisis, yo creería que es un buen momento, un buen momento, sin ser oportunistas, porque no debemos ser oportunistas. No. Uno ante el dolor debe hacer silencio. El dolor hay que respetarlo, pero uno sí debe brindarle una esperanza, ofrecerle un camino. Y yo creería que si tengo un amigo ateo en esas condiciones, Dios me está dando la oportunidad de brindarle a él la esperanza que hay en el mensaje del evangelio. Si la persona es atea y en medio de el dolor, entonces cuestiona a Dios, porque es uno de los cuestionamientos del ateísmo. Soy ateo porque hay mucho dolor en el mundo, porque hay mucho sufrimiento en el mundo. Entonces, esa es una oportunidad para también, no solo desde nuestra fe y la Biblia, pero desde la racionalidad, mostrarle que nosotros mismos somos constructores de muchas veces de nuestras desgracias y desdichas. Cuando digo nosotros es los seres humanos en general. No le diga a la persona tú, no, los seres humanos en general.
al alejarnos de Dios, hemos construido un mundo donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay tanta tristeza. Y que ese es el resultado de habernos precisamente alejado de Dios. A mi manera de ver en la pregunta, entonces yo creería que es una oportunidad sin ser oportunista, pero una oportunidad de brindarle esperanza, de brindarle un camino, de decirle a la persona, bien, cuestiona, analiza tus valores, lo que has tenido hasta ahora, y en este momento eso no nos sirve. Yo no sé cómo hacen los ateos para enfrentar el sufrimiento. Yo no sabría hacerlo sin Dios. Entonces, eso para mí es una oportunidad. Y hay que explicarles que el dolor no es causado por Dios, que el dolor es el resultado de decisiones equivocadas que los seres humanos hemos tomado a lo largo de nuestra historia. Gracias, Pastor Iván, por su respuesta. Es una oportunidad entonces estos momentos de crisis o de sufrimiento de las personas que aún no conocen a Dios para darlo a conocer a ellos, aprovechar la oportunidad sin ser oportunista. Gracias por su respuesta, Pastor Juan. Ok, muy sabia la respuesta del Pastor Iván, interesante, así es completamente. Pero yo quiero agregar a esto que abordar el paradigma ateísta requiere de dos posturas básicas, diríamos dos variantes, una variante práctica y una variante teórica. La variante práctica, el Pastor Iván nos la ha explicado muy sabiamente. El lenguaje del amor, el lenguaje de la compasión, el lenguaje de la comprensión, el lenguaje de la sensibilidad destruye cualquier resistencia que esté basada en emociones heridas. Eso tiene que ver con la parte práctica. Con respecto a la variante teórica, los ateos se fundamentan mucho en el discurso. Su mejor arma es el discurso, porque sienten que manejan muchas teorías, manejan muchos lenguajes, muchos conceptos, y entre los dos paradigmas, el paradigma racional y el paradigma de la fe, o lo que decimos en lenguaje académico, el paradigma objetivo y el paradigma subjetivo, lo subjetivo es más de expresión, lo objetivo es más de demostración. Entonces, en el contexto de la teoría o de la variante teórica, hay algo que ayuda mucho desde el lenguaje cristiano a establecer este tipo de abordaje con un ateo, y es desde la psicología, especialmente del psicoanálisis freudiano. Freud es uno de los paradigmas del psicoanálisis que, por cierto, ya no es el psicoanálisis que se aplica hoy en la academia ni en la terapia, pero todavía tiene referencia. Y él habla acerca de algo que se llama la neurosis. Y dentro de su teoría de la neurosis, él dice de que la religión cumple un papel fundamental y se llama ilusión universal, le llama él. Ilusión universal porque ayuda a que cada persona que enfrenta un dolor, un conflicto, una culpa, un miedo, ese concepto de Dios supremo le ayuda a minimizar esa culpa. Freud todo lo enmarcaba dentro de la agresividad y la sexualidad, y dentro del marco de la sexualidad, cuando habla del complejo edípico, dice que el hijo asesina al padre para ocupar su lugar, y ese sentimiento de culpa lo embarga tanto que empieza a sentir dolor, a sentir rabia. Ustedes observan que durante la película, cuando el autor habla con la especialista en psicología, ella le menciona a Jung, le menciona a Nietzsche, le menciona a Sartre, le menciona a Freud, y le dice que todos ellos tuvieron heridas con sus padres, y por eso se les considera las figuras más representativas del ateísmo. Bien, ¿para qué nos sirve eso frente a un ateo? Nos sirve para decirle que lo que él rechaza, basado en las teorías, por ejemplo, de Freud, que hace una resistencia a la religión y dice que la religión se constituye en una ilusión para soportar ese dolor o para minimizarlo, se toma de ahí esa teoría para decirle que las personas, cuando están heridas, rechazan la figura de autoridad. Y Dios es la máxima figura de autoridad. Frente al dolor, la norma es una amenaza. Frente al dolor,
la figura de gobierno es una amenaza. Frente al dolor, la ley es una amenaza, porque la ley restringe, la ley limita. Y por esa razón, cuando hay dolor, la persona dice, si Dios es poderoso, ¿por qué permite dolor? Realmente no está atacando la figura de Dios, está atacando la figura de poder que Dios representa. Entonces, lo que hay que hacer es voltearle la figura. Bien, ¿para qué sirve el poder? El poder sirve para transformar la realidad. Entonces, lo que hay que explicarle es, lo que tú estás rechazando es la medicina que te va a curar. Tú estás rechazando la figura de poder y dices, un Dios que tiene poder para evitar el mal, ¿por qué no lo evita? Pues el punto es que ese Dios que tú rechazas porque es poderoso, en la medida en que te acercas a él, ese poder que él tiene, tú lo utilizas de una manera correcta, pertinente y adecuada, y es ese poder que te va a enseñar a superar no el dolor que está en el mundo, pero sí el dolor que te está embargando, porque tu dolor es el que te tiene afectado. Tú no puedes hacer nada por el dolor del otro, por el único dolor que puedes hacer algo es por el tuyo, pero basado en una teoría del rechazo, no vas a superar el dolor. Lo que haces es ahondarlo más, y por eso es que los ateos cada día se llenan de información para fortalecer su lenguaje y rechazar el mensaje del evangelio. Pero miren el ejemplo de la película. Este hombre, luego que se da cuenta de que todo su argumento teórico funciona, se rinde. Y al momento de rendirse es cuando utiliza todo ese poder a favor suyo para liberarse. Entonces el planteamiento es el mismo. El momento en que un ateo empieza a utilizar el lenguaje para rechazar a Dios, lo que hay que explicarle es desde su lenguaje que el poder que está creando, él lo puede utilizar a favor suyo para liberarse de esa angustia, de ese dolor, de esa culpa que le está destruyendo. Muchas gracias, Pastor Juan, por tu respuesta para esta pregunta. Pastor Yuri, ¿tienes algo que agregar a esta respuesta? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía, hubo un filósofo, tal vez muy conocido por todos nosotros, Federico Nietzsche, Nietzsche, como se quiera llamar. Él escribe un libro que se llama Así habla Zaratustra, en donde el planteamiento es Dios ha muerto. Y es interesante entender que hay que matar a Dios para que las ideas de los seres humanos o para que las ideas de los seres humanos o los seres humanos salgan de la esclavitud del pensamiento. Más o menos es el planteamiento de Nietzsche. Pero él acuña una frase muy interesante que dice, quien tiene un por qué vivir, por lo general encuentra un cómo vivir. Esa frase, más adelante, la cita Víctor Frank en su libro El hombre en busca de sentido. Y lo hace citando, poniendo como ejemplo uno de los hechos más dolorosos de la historia, como fue la matanza o el genocidio de más de 6.5 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente, citar esa frase en ese contexto histórico tiene que ver con el hecho de poderle decir a una persona que ha padecido todo un dolor, que ha sufrido toda una tragedia, que de alguna manera se encuentra resentida con Dios, decirle, quien encuentra un propósito, quien encuentra el porqué de la vida, siempre encontrará la manera de cómo vivirla. Bien, el punto es que un ateo que no cree en Dios y no deja de ser un ser humano, y todos los seres humanos necesitamos o tenemos un propósito en esta tierra. Encontrar el propósito para un ateo también es fundamental como para un cristiano, porque en la medida en que sepa para qué fue colocado en la tierra o por qué está en este mundo, en esa medida podrá salir adelante con su dolor, con su tragedia o con las cosas que le están pasando a su alrededor. Ahora, es una oportunidad, como decía el pastor Iván, para decirle a esta gente que el propósito es Dios, que el propósito es Jesús y que a través de él se puede encontrar la manera de cómo salir adelante en medio de la tragedia. Yo pienso que en el fondo, una frase que todos conocemos, el corazón del hombre es incompleto, está vacío, y en el fondo
en el fondo, en lo profundo del pensamiento, del razonamiento de cada uno de los seres humanos, sabemos que lo único que lo puede llenar es Dios. Y yo creo que el ateo necesita conocer esa gran verdad. Pastora Kay, ¿me permite? Claro que sí. Adelante, Pastor Iván. Escuchándolos a ellos me bendice mucho escucharlos a ellos, me edifica. Y simplemente si no hubiera un Dios tendríamos que crearlo. Porque si no hubiera un Dios no necesitaríamos. Y todos sabemos que sí existe Dios, por supuesto, no es algo solo que creemos, es algo que con lo cual tenemos mucha convicción, mucha certeza de su existencia. Pero debe estarnos escuchando porque noté que nos acompañó durante toda la película. La doctora Talía Vergara estuvo muy activa haciendo comentarios y estoy casi seguro que nos está acompañando en este momento también. Y a ella le aprendí que la espiritualidad nos hace resilientes. Creo que fue una tesis que ella presentó, no sé si en una maestría o doctorado en psicología, pero su tesis estaba centrada en eso. La resiliencia, la capacidad de soporte que los seres humanos y de adaptación que los seres humanos tenemos frente a las luchas, frente a las pruebas, nace desde la espiritualidad. Las personas espirituales, que tienen una espiritualidad sana, una relación con Dios correcta, una relación con el prójimo adecuada, para mí ese es el fundamento. Esas personas que tienen una espiritualidad desarrollada, esas personas tienen una capacidad de adaptación frente a la crisis más fuerte y lo han demostrado la experiencia histórica, la experiencia de vida sociológica lo ha demostrado. Quienes tienen fe soportan mejor la prueba y las dificultades que quienes no la tienen. Entonces solo quería resaltar eso. Gracias, Pastor Iván, por su aporte. Por supuesto, muy propicio también para responder esta pregunta. Quiero contarles que están activas todas las personas que están conectadas en el chat. Nos dice Marusela que qué gran escenario que muchas gracias. Nidia Ortega dice buenas noches, hermanos, una tarde muy divertida. Gina Chogó también nos manda saludos, nos dice que muy bueno este espacio. Nick Gómez también está por allí escribiéndonos que excelente tiempo. Ellos están activos, están comentando, muy atentos a cada pregunta y a cada respuesta. Y queremos invitarlos a que permanezcan allí porque ya han hecho varias preguntas y estamos respondiéndolas. La idea es que todos los que pregunten puedan tener una respuesta. Así que no se desconecten, quédense allí. Si tienen preguntas, síganlas haciendo porque vamos a responderlas con ayuda de Dios. Judith Janet Cervantes también nos saluda. Buenas noches a todos, bendiciones. Nos alegra verlos allí conectados y tan activos escribiéndonos sus comentarios. Vamos a seguir con una pregunta que creo tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con la pregunta que se acaba de responder. Y le pido al pastor Yuri que nos ayude a responderla. La pregunta dice, ¿es cierto que para ser ateo se necesita un acto de fe? ¿Y por qué? Repetimos la pregunta. ¿Es cierto que para ser ateo se necesita un acto de fe y por qué? Bien interesante esa pregunta y una pregunta bastante problemática. Como habíamos hablado, o como dijo, creo que la intervención del pastor Juan, la fe tiene que ver con cada uno de los espacios o de los eventos que los seres humanos tenemos. Si definimos el concepto de fe o qué es la fe, sencillamente tendríamos que decir la creencia en algo o en alguien, ¿verdad? Pero cuando hablamos desde el punto de vista cristiano, ya la fe la tenemos que definir desde otro punto de vista y tenemos que involucrar al Dios de la Biblia. Un musulmán cree en su Dios, en Alá, ¿verdad? Un científico cree en el método científico para probarlo. Voy a poner un ejemplo. Hay un principio en física, yo no soy físico, pero es un principio que hay que se llama el principio de incertidumbre, Heisenberg. Y más o menos lo que dice la teoría es que sabemos que existe un electrón, pero que no podemos calcular ni la velocidad ni el espacio en el que se encuentra ese electrón dentro de una órbita, dentro de una sonda. ¿Por qué?
porque la velocidad es tan alta que no se puede medir en términos matemáticos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La única manera de poder entender que el electrón existe es a través de la fe. Se requiere fe para eso. El pastor Juan decía muy claramente que cuando un científico comienza a tratar de probar una teoría en el método práctico, lo primero que hace es elaborar una hipótesis. Y la hipótesis es sencillamente un ordenamiento o un postulado que se hace, pero que se cree por fe para después corroborarlo a través de la práctica. Así que ser ateo, el ateo tiene fe. No, digamos, en el Dios de la Biblia o en el Dios cristiano o en cualquier tipo de Dios, pero tiene fe en lo que cree, tiene fe en el método científico, tiene fe en la materia, tiene fe en sus postulados, tiene fe en lo que él argumenta, en su argumentación. Así que desde ese punto de vista y desde ese ángulo, el ateo también tiene que tener fe, fe en algo, pero la vida de los seres humanos está marcada por eso, está marcada por la fe. Gracias, Pastor Yuri, por tu respuesta para esta pregunta. Creo que es muy propicia también esta respuesta. Todos tenemos que creer en algo, todos necesitamos creer en algo superior a nosotros mismos, y si no es en Dios, como decía hace un momento el pastor Iván, entonces nos inventamos algo más. De hecho, hay una pregunta que tiene que ver con esto que estamos respondiendo y la hace una joven de 16 años que está acompañando a Luz Marina Díaz. Ella dice que es su sobrina y ella le pregunta: ¿qué hace creer a los ateos que Dios no existe? ¿Qué es lo que lleva a creer a los ateos que Dios no existe? ¿Cuál de los tres quiere respondernos esta pregunta, ayudarnos a aclarar este tema un poco más? Ok, bien. Antes de responder la pregunta presente, quiero hacer un pequeño aporte de lo que comentó el pastor. Y es que los que dicen que son ateos, creo que están heredando un concepto o un constructo que la mayoría de veces no saben de dónde viene. Increíblemente, a las primeras personas que se les llamó ateo fueron a los cristianos. Se les llamó ateos en la época en el que se desató la persecución. Y se les llamaba ateos porque las religiones mistéricas y las religiones romanas y el panteón griego, todos eran representadas por figuras humanas o de animales, pero el cristianismo no tenía imágenes en su inicio. Entonces le llamaban ateos porque decían de que no podían creer en un Dios invisible, en un Dios sin forma, sin figura. Así que el concepto ateo, que luego con el desarrollo del lenguaje se ha interpretado como sin Dios, lo que inicialmente significa era un Dios invisible. Es decir, adorar a alguien que no se ve. Ese era el concepto inicial de la palabra ateo o la connotación inicial. Bien, partiendo de allí, vamos a la segunda pregunta, y es: ¿qué les hace creer a ellos que Dios no existe? Pues básicamente el modelo científico ha intentado explicar la existencia del mundo, la existencia del universo, la existencia del hombre. Y en su intento de explicar, ha utilizado una serie de teorías como el caldo biótico, como el Big Bang y otro tipo de teorías más que se enmarcan en una serie de planteamientos en que lo que existe es la sucesiva o el sucesivo desarrollo de microorganismos, la unión, la explosión y la implosión de una serie de energías, y en la medida en que esas energías se han ido concentrando, le han dado lugar a la vida y a los elementos que existen en la naturaleza. Esa serie de teorías suenan interesantes, suenan llamativas, pero en la medida en que cada una de ellas empieza a desarmarse, es como cuando un niño quiere desarmar un televisor para encontrar a las personas que aparecen en la pantalla. Cuando el niño desarma el televisor, se da cuenta que lo que encuentra es una cantidad de cables, una cantidad de dispositivos. Nada de eso se parece a las personas que aparecen en la pantalla. Igualmente pasa con estas teorías. Cuando estas teorías se empiezan a desmenuzar y a desarmar,
los argumentos que se plantean para tratar de decir que eso es lo que le dio lugar a lo que existe, realmente se vuelve indemostrable. Ahora, cuando un ateo dice, bueno, yo no creo en Dios porque yo creo en la teoría evolucionista, de hecho, me imagino que me están escuchando algunos que están en este paradigma y creo que ya saben, los que están actualizados, que la teoría evolucionista ha sido reevaluada totalmente. Ahora está más mezclada con la interaccionista. De hecho, el modelo de aprendizaje actualmente se llama construccionista porque se cree que la creación es una combinación de una mente brillante con una serie de sucesos que se dieron por orden divino. Así que cuando un ateo dice que se fundamenta en decir que no cree en Dios, ¿en qué se basa? Se basa, eso va a sonar feo, se basa en la ignorancia, se basa en el desconocimiento, porque no existe una manera de tratar de explicar la ausencia de Dios en todo lo que existe. Es más, y yo quiero tocar un poquitico más. Actualmente hay una línea de investigación en el marco de la psiquiatría específicamente, que está tratando de demostrar que los diagnósticos que aparecen en los DSM, que sean los manuales de salud mental, son arbitrarios porque no existen elementos biológicos que puedan demostrar que una persona tenga esquizofrenia o tenga trastornos bipolares o que tenga psicosis. Eso no se puede demostrar biológicamente. Por lo tanto, se está asumiendo que la mejor manera de abordar estos elementos están ligados a tener en cuenta las experiencias individuales y situacionales de cada quien y con base en esas experiencias guiarle a aprender a superar esa situación que le afecta. ¿Por qué utilizo esto como ejemplo? Porque lo que hacen los ateos es intentar demostrar, como en el marco de la psiquiatría, se ha intentado demostrar que la psiquiatría, que la esquizofrenia, por ejemplo, es una alteración de neurotransmisores y la nueva investigación dice, ese es puro cuento. Aquí no hay ninguna alteración de ningún neurotransmisor, porque cuando se hacen tomografías y se hacen placas de alto alcance, se descubre que no hay hay un cambio en la estructura cerebral entre una persona esquizofrénica y una que no lo tiene. Y con base en eso, pues se puede explicar entonces también que cuando alguien intenta sacar a Dios de la ecuación, lo que está basado, se está fundamentando es en la ignorancia, en la trayectoria de personas que han intentado rebatir o que han intentado sacar a Dios del escenario, pero que en realidad no existe una manera de probar que sí sea. Sin embargo, cuando se postula la base de que Dios existe y que creó todo sobre la esencia de la fe, el mismo estado anímico y la misma conciencia interna del hombre apunta a que esto fue así, porque hay una reacción interna que permite demostrar que el ser humano internamente cree en Dios, pero cognitivo racionalmente procura rechazarlo a través del lenguaje que aprende en el entorno. Muchísimas gracias, Pastor Juan, por su respuesta para esta pregunta. Creo que nos queda bastante clara la razón de por qué los ateos dicen que no hay un Dios o en qué se basan para afirmar que no hay un Dios, que no existe Dios. Otra pregunta tenemos por acá, ya nos han hecho varias, vamos a ir mencionándolas para poder responderlas todas en este tiempo que nos queda. Nos preguntan, ¿qué libros recomiendan a los cristianos para hacer apologética? ¿Podría ayudarnos a responder esta pregunta, Pastor Iván? Bueno, el Pastor Yuri, seguro todos vamos a tener algunos para recomendar, pero yo voy a empezar para dejarles a ellos menos. Bueno, Evidencias que exigen un veredicto es para mí un clásico. Evidencias que exigen un veredicto. La pronunciación, ustedes saben cómo es en inglés, así que Geoff McDowell es el nombre, el escritor. Ese es para mí uno de los mejores libros escritos sobre apología cristiana, sobre defensa de la fe. Más que un carpintero,
también del mismo John McDougall, más que un carpintero, el mismo libro de Lee Strobel, El caso de Cristo, de la película, así se llama el libro. Y recientemente está Dios no está muerto, que fue también una película y es un libro. Bien, no sé, no quiero dejarlo a ustedes sin, pero yo sé que ustedes tienen otros, porque yo leo más de libros confesionales. No sé si Pastor Wandy, si no mencionas el que yo tengo en mente, igual lo voy a mencionar después. ¿De cuáles tienes tú? No, Pastor, continúa. Ah, bueno. Me parece que fue lógica de Tommy Kinner. ¿Cómo es? Pastor Juan, ayúdame con el nombre del teólogo. Skiller, que es un teólogo. Fe lógica. Okay. No recuerdo su nombre. Ese es un muy, muy buen libro de apología cristiana contemporáneo. Es muy bueno. Entonces, evidencias que exigen un veredicto, el caso de Cristo, más que un carpintero, Dios no está muerto, fe lógica. Tommy Keeler, creo que es el autor. Bien, Timothy. son los que yo tendría. Timothy Keeler. Timothy Keeler, eso. Preciso, es Timothy. Perdonen si les dejé. Gracias, Pastor Iván. Todos estamos anotando los libros. Yo sé que los que están conectados aquí en el chat y que hicieron la pregunta, pero los que también están allí están anotando todos estos libros. Gracias por su respuesta, Pastor Iván. Pastor Juan y Pastor Yuri, ¿tienen algunos por mencionar? Bueno, yo tengo dos. Uno, Más que un rabino, que es un excelente libro. El autor es César Vidal, Más que un rabino, muy bueno. Y tengo otro libro que se llama Discipulando Naciones, de Darrell L. Miller. Son libros que le pueden servir. Pero tengo uno mejor, la Biblia. Perfecto. Gracias por su respuesta, Pastor Yuri. Claro que sí, todos estamos anotando y por supuesto la Biblia no la podemos sacar de ese listado. Pastor Juan, ¿tienes alguno que agregar? Bueno, mi método es un poco diferente. Yo no soy tan ortodoxo con la literatura cristiana, porque precisamente ese es uno de los argumentos que utilizan los ateos, en que nosotros hacemos lo que ellos hacen, que nosotros repetimos lo que ellos repiten. Yo tuve la experiencia de tener un estudiante en la universidad que se inscribió a estudiar teología y él, desde el momento del primer semestre que se presentó, dijo que él era ateo y que él había ingresado a la universidad a estudiar teología porque él necesitaba conocer los argumentos de los cristianos con el único propósito de debatirlos, de refutarlos. Ese estudiante me enseñó que si yo quiero refutar a los ateos, yo tengo que leer los libros que ellos leen, porque es la mejor manera de conocer el pensamiento de ellos. Entonces, yo les voy a dar unos nombres. Por ejemplo, David Strauss, escribe David Strauss, es un teólogo alemán de la teología liberal, pero es uno de los que plantea el fundamento de lo que es la teoría de la alucinación sobre la resurrección. Este hombre, lo que él trata de decir es que los relatos de los evangelios son de contenido místico y que no tienen ningún tipo de valor desde el punto de vista histórico. Cuando uno se pone a leer a esos autores y empieza a tomar nota de sus contenidos, ya uno sabe en qué están pensando. Por otro lado, hay un marco con respecto a eso, y es que todos ellos hacen parte de lo que se conoce como la teología liberal, y esa teología surgió cuando se presentó una crisis en Europa con respecto a la modernidad y al desarrollo científico. Quienes manejaban la experiencia eclesial o quienes estaban en el marco de la iglesia, ya obviamente existía el protestantismo,
se habían quedado rezegados, se habían dedicado solamente a alimentar su espíritu y no su razón. Y cuando empezaron a exigirles una respuesta frente a las problemáticas que se estaban presentando, por ejemplo, cuando la razón colapsó a través de las guerras mundiales, no tuvieron una respuesta frente a eso desde la fe. Y entonces surge la teología liberal para tratar de explicar desde la realidad lo que la Biblia dice, y surge el concepto del Jesús histórico, de la desmitologización del evangelio. Ahí surgen estos conceptos. Los católicos nos acusan de que somos los protestantes, somos los padres de los ateos, porque con base en la reforma protestante se desarrolló el planteamiento ateísta por la forma de pensamiento desde la teología liberal. Yo les animo a que los lean a ellos, lean, por ejemplo, a Arrel Reville, lean a Carl Friedrich y lean a Michel Weihen, y todas estas personas que son, en la película hablan de las teorías de la resurrección, y si en algún momento tengo tiempo, yo les mando ahora una nota al pastor Iván para que lo puedan publicar, los nombres de estos autores, los busquen en internet, están en las biografías de ellos, léanlos, lo que ellos plantean, lo que ellos dicen. Y cuando usted compara eso con lo que dice la Biblia, termina riéndose. Pero es importante que usted sepa lo que ellos dicen, porque hay que partir de allí para poder darles una respuesta. La idea no es demostrarles que nosotros sabemos, porque eso no sirve para nada. La idea es demostrarles que estamos seguros de lo que creemos, que estamos seguros en el Cristo que estamos viviendo. Y vivimos en una época donde la variante del conocimiento, la variante del discurso, la variante del lenguaje es fundamental por una sola cosa, porque nos permite establecer diálogos. Yo conozco personas que se dicen ser ateas, pero hablamos, conversamos, esto puede sonar arrogante, me dice, mejor me voy antes que me termines convenciendo. No soy yo, es el Espíritu Santo, pero es importante tener herramientas. Así que si usted quiere conocer qué dicen ellos, pues vaya donde ellos y escúchelos. Y luego va a decir, pastor, pero es que eso da miedo porque me convence. Si lo convencen, usted no tiene una experiencia personal con Jesús, porque quien conoce a Jesús, ningún ateo lo convence. Pastora Keila, ¿puedo me regalar un minutico, 30 segundos? Claro que sí, Pastor Yuri, Sí, adelante. como para seguir en la misma línea del Pastor Juan, hay 3 libros que yo recomendaría, y bueno, obviamente son libros escritos por gente atea. Está un libro que se llama Contra la Religión, de Mark Twain, que es un libro que es interesante para poder conocer los planteamientos que nos está proponiendo. Hay otro libro que se llama El espejismo de Dios, de Richard Dawkins, que es un científico de las personas más recalcitrantes en contra de la religión y en contra de lo que es Dios. Ese libro es muy bueno. Y tenemos un autor, un escritor colombiano, que no voy a decir el nombre porque es vulgar, pero el autor es Fernando Vallejo. Es un escritor paisa, y el que se atreva a leer ese libro, pues, o los libros que él escribe, pues ahí también tendrá un caldo de cultivo para poder entender un poco el pensamiento ateísta. Pastora Kay, sí, también me permite bien. Yo creo que me quedó en mente uno que se llama 100 pruebas indubitables de la existencia de Dios. No sé si todavía se encuentra, y es también muy interesante. Y el escritor, ustedes saben que mi inglés es precario, pero Richard Dawkins, que es el ateo más reconocido en este momento en el mundo, él ha debatido con cristianos en Europa y en todo el mundo. En una ocasión, estando en Inglaterra, él mandó a publicar en los buses, él pagó para que en los buses se colocara un aviso que decía: Dios no existe, no lo puedo ver. Uno de los argumentos es: no vemos a Dios, no lo podemos tocar y por eso no creemos. Dios no existe, no lo puedo ver, ¿dónde está?
Y él fue citado a un debate con un teólogo cristiano. Y Duncan no asistió al debate. Él parece no asiste cuando se trata de teólogos. Él debate supuestamente con científicos, biólogos, físicos, químicos. Él con teólogos no, pero no asistió. Entonces este teólogo también pagó una publicidad en los buses allá en Inglaterra que decía Richard Dawkins no existe, no lo vi. No existe porque yo no lo vi. Entonces, esa fue un poco la respuesta. Y una de las razones que ellos argumentan mucho es esa. No vemos a Dios, no lo hemos tocado. Creemos en lo que vemos, en la evidencia, lo palpable. Y bueno, pero estos libros que hemos mencionado se nos ayudarán muchísimo a fortalecer lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Es interesante que la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ella no se pone a explicar nada. Simplemente aquí está Dios y Él creó todo. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Todos han estado allí anotando que muy buenos estos libros, que ojalá que se los escribamos, que se los dejemos por allí en algún lado. Bueno, este video va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube por un tiempo, así que tienen tiempo para buscar esta parte, la parte de esta respuesta y anotar si se les pasó alguno los nombres de estos libros. Entramos en la recta final, ya casi se nos acaba el tiempo, así que vamos a hacer preguntas rápidas para poder abarcar todas las preguntas que nos han hecho. Entonces, cada uno va a tener 2 minutos para responder la pregunta que le hagamos para poder, bueno, responder a todos los que han estado ahí desde el principio escribiéndonos. La siguiente pregunta es, cuando creemos que Dios no está, cuando sentimos que no responde a nosotros y comenzamos a dudar o desfallecer en nuestra fe, ¿qué hacer? Pastor Juan. Decirle a Dios que no lo siente. La espontaneidad, la sinceridad es la mejor manera de comunicarse con Dios. Es cierto que nosotros somos muy sensitivos, somos muy emotivos y necesitamos sentir. De hecho, eso habla de nuestra estructura mental. Habla acerca de que los sentidos son significativos para conectarnos con el entorno. Y por esa razón pasamos por esos momentos. Pero son los momentos precisos para uno establecer una conexión muy profunda con Dios y decirle, Señor, yo no te creo, yo no te siento, yo no veo respuesta, yo me siento mal. Es acudir a ese Padre amoroso y tierno y decirle, abrirle el corazón y decirle cómo nos sentimos. Estoy completamente convencido que luego que hagamos eso con esa sinceridad y esa espontaneidad, nuestra vida empezará a ser diferente. Muchísimas gracias, Pastor Juan, por su respuesta. Entonces, la espontaneidad es la clave, hablarle a Dios a corazón abierto. Muchas gracias, Pastor. La siguiente pregunta va dirigida al Pastor Yuri. Dice, si a raíz de su fe la esposa perdía su matrimonio, ¿cómo podía ella afrontar tal decisión? Perdona, ¿puede? Porque la primera parte de la pregunta no te la escuché. Claro que sí. La pregunta dice, si a raíz de su fe la esposa perdía su matrimonio, ¿cómo podía ella afrontar tal decisión? Bien, el tema aquí es que es un tema de carácter práctico, pero también es un tema de amor. Perder un matrimonio por la fe es como perder el norte de lo que Dios ha establecido para nosotros. Es más, Dios está interesado en los matrimonios. Dios no es un Dios de divorcio, Dios es un Dios de matrimonio. Entonces, cuando digo que es un tema práctico, tiene que ver con la practicidad del amor. Y, si ella es cristiana, pero él no, entonces ella debe ser el modelo correcto para él. Y el modelo correcto para él implica que ella, a través de su conducta y de su comportamiento, pueda reflejar a Cristo. O sea, la gloria de Dios y Cristo se refleja a través de lo que ella es como cristiana, a través de su conducta, a través de su comportamiento, a través de su amor. De lo que se trata es de ganar a esa persona. Así que yo creo, y estoy
plenamente convencido que la fe no puede ser un motivo para que ocasione la pérdida de un matrimonio. Yo lo que creo es que nosotros como cristianos somos luz, estamos llamados a ser luz, y dentro de ese llamamiento que Dios nos hizo, lo podemos reflejar a Él a través de nuestra conducta y de nuestro modelo de vida. Si la persona, si nuestro esposo o nuestra esposa, perdón, ve en nosotros el modelo perfecto, entonces tendrá un chance para acercarse cada vez más a Dios. La película nos muestra algo bien interesante, y es que esta mujer no reclamó, nunca puso en duda su matrimonio. Antes, por el contrario, recuerdo una de las escenas en donde ella le dice a él: yo te amo, tú siempre tú. Es decir, ella siempre estuvo reforzando la idea del amor y la idea de un matrimonio concebido por Dios. El amor cubre multitud de pecados. Dios es amor, y cuando actuamos en esa línea que Dios nos manda a actuar, es imposible que un amor se destruya por causa de la fe, porque Dios es el constructor del matrimonio. Dios es el que edifica el matrimonio. Dios está a favor de la institución que Él mismo creó. Dios no es un Dios de divorcios. Así que el Señor siempre permanece en control en estas situaciones. Ahora, no podemos negar que posiblemente es un proceso que seguramente va a tomar tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios trabaje en el corazón del otro. Y en ese momento, en ese tiempo, pues nosotros, o la persona que es conversa, el cristiano o la cristiana, va a tener que orar, va a tener que ser modelo y va a tener que cumplir con su rol de esposo o de esposa de acuerdo a los planteamientos que nos da el Señor. Muchísimas gracias, Pastor Yuri, por la respuesta para esta pregunta. De hecho, la siguiente pregunta está relacionada con lo que mencionabas al final. Dice: ninguna de las mujeres alegaron sobre la fe con el protagonista. Ninguna de las mujeres, me imagino se refiere a la esposa, alegaron sobre la fe con el protagonista. Pudiéramos seguir ese ejemplo o alegar defendiendo nuestra fe. Pastor Iván. Sí, yo creo que la respuesta está implícita ahí en esa pregunta, y la respuesta es sencillo. En realidad no se trata de argumentar, se trata de mostrar con la vida el amor de Dios, de mostrar un cambio y amar a las personas. Yo creo, en efecto, que el mejor argumento que los cristianos tenemos es el amor. Amar a las personas y mostrarles, amándolos como Dios los amaría, porque nuestro Dios es un Dios de amor, y no podemos hablar de un Dios de amor peleando, discutiendo, con odios, argumentando, ganando discusiones y perdiendo relaciones. Eso no puede ser. Entonces yo creería, y por eso es bien interesante la observación que hace. Las dos mujeres, ninguna de las dos argumentó con él. Lo que ellas hicieron fue simplemente mostrarle el amor de Dios a través de lo que hacían. Y yo creería lo mismo. Una mujer cristiana debe, a través del amor y de un testimonio casto, puro, ganar inclusive a su marido no convertido. Muchísimas gracias, Pastor Iván, por la respuesta para esta pregunta. La siguiente pregunta va dirigida al Pastor Juan. Dice: ¿la mala experiencia con nuestras figuras de autoridad dificulta el creer en Dios? Claro que sí. Claro que sí. De alguna manera, nosotros nos relacionamos con Dios a través de sus representantes y a través de las figuras. Está claro que la falta de madurez espiritual o la madurez espiritual se mide a través de esa experiencia. Pero yo voy a tomar un caso bíblico. Cuando Moisés subió al monte, o sea, Moisés era un hombre muy santo, muy consagrado, voy a tratar de decirlo muy rápido, subió al monte a recibir las tablas. Cuando el pueblo se quedó solo, el pueblo dijo: a este Moisés no sabemos qué le ha pasado. Hagámonos dioses. Y Aarón le construyó un becerro. La razón por la que las personas se afectan cuando su figura de autoridad le da mal testimonio es porque idolatran a la figura de autoridad.
Eso se llama en el lenguaje, en el argot cristiano, se llama pastolatría. Es cuando se idolatra al pastor, y cuando el pastor falla, cuando nosotros fallamos, la persona siente que Dios le falló. Y claro que afecta. Pero nosotros mismos, los pastores, tenemos que tener cuidado con eso y enseñarle a las personas que hay una diferencia entre Dios y nosotros. En la película, el pastor está explicando, cuando él predica, dice, hay que diferenciar a la persona humana de Dios, y siempre tenemos que decirle a las personas que Dios es perfecto, que Dios es bueno y que Dios es real. Nosotros somos seres humanos y todo ser humano se equivoca, todo ser humano fracasa, todo ser humano comete errores. Por eso no se puede usar a Dios como un referente, pero siempre, siempre, cuando se está en el proceso de madurez espiritual, la persona, cuando ve a su líder dar mal testimonio, eso afecta su relación con Dios. Muchísimas gracias, Pastor Juan, por su respuesta. Pastor Yuri, ¿va a Sí, agregar algo? Sí, quería decir algo adicional a la maravillosa respuesta del Pastor Juan, y es que una de las causales por las cuales, y es sobre todo a los hombres, se les dificulta creer en Dios, es porque la figura de autoridad, el padre o la figura paterna, no ha sido un modelo claro o un modelo correcto. Recuerdan, en la película Lee se entrevista con una psicóloga, y dentro de la conversación, la psicóloga le pregunta, ¿cómo está tu relación con tu padre? Y él se devuelve y le dice, bueno, mi relación con mi padre no es muy buena, ¿verdad? Al final el padre de Lee muere y eso causó mucho dolor. Pero tiene que ver con el hecho de que no podemos concebir a un Dios bueno cuando nuestro referente paterno ha sido un padre malo, un padre maltratador, un padre que ha sido sobreprotector, un padre que ha abandonado el hogar, un padre que no ha velado por los intereses de sus hijos, y mucho más un padre que no ha sido un buen, o más bien un hombre que no ha sido un buen esposo. Entonces, cuando traemos ese modelo distorsionado y entramos somos confrontados con la verdad del evangelio, nos cuesta mucho trabajo ver a nuestro Dios como la figura del Abba Padre o como la figura de nuestro papito. Y desde ese punto de vista, sí hay una dificultad interna en el corazón y en el pensamiento de las personas para poder aceptar esa autoridad de Dios. Gracias, Pastor Yuri, por la respuesta para esta pregunta. La siguiente pregunta va dirigida también al Pastor Yuri. Dice, ¿será que este método racional, tal como vimos en la película, no ha sido explorado por la iglesia? Sí, claro, sí ha sido. Bueno, me imagino que cuando se refiere a método racional, está hablando de la manera en la que se utiliza el método investigativo para llegar a conclusiones. Aquí tengo que decir dos cosas. Una, no voy a profundizar porque eso al principio de esta tertulia o de esta charla, el pastor Juan lo explicó muy bien cuando habló acerca de la alta crítica y habló acerca de la baja crítica. La alta crítica, que tiene que ver con el método histórico, y la baja crítica tiene que ver con el método textual. Pero cuando nos remitimos a la Biblia, también encontramos, y voy a leerlo textualmente, nos encontramos que también hubo un método de manera científica para escribir un texto bíblico. El ejemplo claro lo tenemos en el Evangelio de Lucas. Recuerden que Lucas era un científico, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4, nos señala un método científico para poder escribir este Evangelio. Dice, excelentísimo Teófilo, muchos han tratado ya de relatar en forma ordenada la historia de los sucesos que ciertamente se han cumplido entre nosotros, tal y como nos lo enseñaron quienes desde el principio fueron testigos presenciales y ministros de la palabra. Ahí está narrando las fuentes y está hablando de un orden. Versículo 3 dice, después de haber investigado todo con sumo cuidado, entonces utilizó un método de investigación. Desde su origen hay un orden, ¿verdad? Un método sistemático. Dice, me ha parecido una buena idea escribírtelo por orden para que llegases a conocer bien la verdad de lo que te he enseñado. Es decir, Lucas escribe por inspiración del Espíritu Santo o bajo la inspiración del Espíritu Santo, pero utilizando un método científico de recopilación de datos, y por eso escribe Lucas y por eso escribe el libro de los Hechos. De manera que sí, hay un orden que la iglesia ha utilizado por muchos siglos para poder refutar o para poder llegar a la conclusión de Dios.
Si me permite sus 30 segundos más, voy a dar otro ejemplo. Tiene que ver, por ejemplo, con las fuentes. Cuando hablamos de las fuentes que comprueban, por ejemplo, la veracidad del Jesús histórico, no solamente nos vamos a las fuentes bíblicas, sino que también encontramos otro tipo de fuentes como son las fuentes extrabíblicas. Y dentro de las fuentes extrabíblicas podemos encontrar historiadores como por ejemplo Tácito o Suetonio, que hacen referencia a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos fuentes judías como por ejemplo el historiador Flavio Josefo, que hace referencia en ciertos apartes de sus libros a Jesucristo, o a un tal Cresto, por ejemplo. Y encontramos también en la literatura rabínica, el Midrash y el Talmud, encontramos también algunos elementos que nos hacen ver o que nos hacen probar la historicidad o del Jesús histórico del que estamos hablando. Así que sí, la iglesia yo creo que ha utilizado los métodos y es importante poderlos utilizar el día de hoy para llegar a esta conclusión. Muchísimas gracias, Pastor Yuri, por esta respuesta. Tenemos la última respuesta. Con esta finalizamos este espacio de preguntas y respuestas. Esta va dirigida al Pastor Iván. La pregunta dice, ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesús. ¿Por qué también nosotros hoy hacemos parte de ese sacrificio? Repito la pregunta. Dice, ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesús. ¿Por qué también nosotros hoy hacemos parte de ese sacrificio? Pastor Iván. Sí, no sé si no estoy entendiendo mucho la pregunta, Pastora Casey. Por favor, me la repites. Sí, dice así. Ha pasado mucho tiempo desde la muerte de Jesús. ¿Por qué nosotros hoy seguimos haciendo parte de ese sacrificio? Porque ese sacrificio que fue hace tanto tiempo nos cobija a nosotros hoy. Todavía tiene hoy vigencia, es como la pregunta. Perfecto, porque se trata precisamente de eso. También tenemos parte en la caída de Adán y Eva. Adán y Eva, y eso es mucho más lejos. Adán y Eva pecaron y nosotros fuimos afectados por su caída como pecadores. Entonces, desde el punto de vista bíblico, será como la representación. Adán nos representó al principio, cayó y todos caímos en pecado. Cristo vivió de manera santa y pura, murió por nosotros y es el representante del creyente. Entonces, tenemos dos representantes. Al final, la humanidad tiene dos representantes, el primer Adán o el segundo. El segundo es Cristo. Uno decide con cuál de las dos se identifica, en quién sigue viviendo. Y si decidimos por Jesús, porque creemos en Él, somos salvos, perdonados. Muchas gracias, Pastor Iván, por la respuesta para esta pregunta. Definitivamente es hermoso entender que aunque fue hace tantos años la muerte de Jesús, su sacrificio, nosotros el día de hoy podemos ser beneficiarios de ese sacrificio cuando decidimos creer en él, y esto es maravilloso. Bueno, con esta pregunta y esta respuesta finalizamos este espacio. Queremos tener un espacio de palabras finales, que los pastores nos puedan dar unas palabras finales y que podamos cerrar orando también para que todo lo que hoy aquí escuchamos, todo lo que aprendimos pueda quedarse en nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica. Pastor Juan, empezamos contigo. Las palabras finales de este tiempo. Bueno, empiezo agradeciendo por la maravillosa oportunidad que me dieron de compartir este espacio tan maravilloso. Agradecer a todos los que han estado activos, los que han estado conectados, que han estado preguntando, felicitando y orando. Y pues, debo decir que hay dos elementos que debemos tener en cuenta para nuestra vida cristiana. Uno tiene que ver con nuestra intimidad con Dios, la vida de oración, la relación con Él, el conocer a Dios y el tener conciencia de que Él no. Si no hay intimidad con el Señor, cualquier cosa que nosotros hagamos realmente no va a ser tan importante ni tan pertinente. Y lo segundo es, vivimos en un mundo en el que necesita conexión. Necesitamos interacción. Nos conectamos con nuestros hermanos en la fe, interactuamos
Entonces, con nuestros hermanos en la fe, nos amamos, nos respetamos, nos toleramos. Con el mundo que no conoce a Dios, conocer su lenguaje. Necesitamos comprender, necesitamos conocer, necesitamos saber. Y para eso hay que estudiar. Yo les animo a, segundo, fortalezcan su relación afectiva con la familia de la fe. Y tercero, dije dos, son tres, fortalezcan su capacidad, su desarrollo cognitivo a través del aprendizaje para poder dialogar con un mundo que no conoce a Dios. Gracias, Pastor Juan. Claro que sí. Estamos anotando todas estas recomendaciones. Gracias por estar aquí en este espacio de preguntas y respuestas. Gracias por compartir con nosotros de lo que Dios te ha dado. Ha sido una bendición tenerte en esta noche. Pastor Yuri, palabras finales. Muchas gracias, Pastora Keila. Bueno, primero que todo agradecer a Dios y a ustedes por la invitación. Para mí es una gran responsabilidad y un susto estar al lado del Pastor Iván y del Pastor Juan Casimiro. Pero bueno, le doy gracias a Dios por un privilegio poder estar al lado de ellos compartiendo el panel. Solamente para concluir esto, esta tarde estaba reunido a través de Zoom con una persona, un hombre que me decía, yo le preguntaba, ¿y tú por qué crees que haces estas cosas? Y la respuesta de él fue, porque yo no conozco otra vida. Yo conozco esta vida y es la única que sé vivir. Y me llenó de tristeza un poquito, pero también me llenó de ánimo para poder entender que lo que nosotros creemos, que el Dios en quien nosotros creemos, que Jesús de Nazaret es un Dios que hoy todavía tiene vigencia, que todavía se lo podemos presentar a este mundo en el que nos ha tocado vivir. Un mundo plástico, un mundo que está plagado, lleno de espectáculos por la tecnología, que aborrece todo lo que es Dios. Todavía hoy nosotros podemos decirle a las personas, hay otra clase de vida que es superior a la que podemos vivir en este momento. Y cuando tenemos estos espacios y cuando nosotros como cristianos podemos escudriñar, tener un tiempo de intimidad con Dios, estudiar más las Sagradas Escrituras, eso nos da la capacidad y la autoridad para poder enseñarle a otros la clase de vida que nosotros vivimos. Hoy nosotros tenemos toda la autoridad como cristianos y como hijos de Dios para decirle a un mundo que no conoce otra clase de vida que hay una vida superior, y es la vida de caminar con nuestro Señor Jesucristo. Así es. Gracias, Pastor Yuri, por tus palabras finales. Así es. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de mostrarle a otros una vida diferente y que sin duda alguna es mucho mejor que cualquier vida que hayamos aprendido a vivir. Pastor Iván, palabras finales y una oración para despedir este tiempo. Gracias, Pastora Kay. Bueno, dar gracias a Dios primero. Gracias a los pastores que estuvieron con nosotros. El susto es compartido, así que este susto es compartido. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a todos los que se conectaron, que participaron con sus preguntas. En realidad nos alegra mucho. A mí particularmente me alegra muchísimo saber que fueron tan participativos. Me alegra el poder tratar de dar una respuesta a preguntas e inquietudes, el tratar de ayudarles a ustedes. Quiero dos o tres cosas finales señalar. Yo señalé libros que pueden leerse, pero hoy tenemos videos también. Ustedes pueden, por ejemplo, buscar en el Ministerio Aguas Vivientes un video que se llama Ilusión Atea. Y es bien interesante, muy instructivo, cómo nos ayuda a poder demostrar desde el diseño inteligente que Dios es real, que Dios existe. Y pueden buscar videos de debates entre cristianos y ateos y seguramente van a ser muy edificados. Y quiero decirles al final, miren, hoy nosotros estamos encerrados porque por temor, la gente no le teme a Dios, los ateos no le temen a Dios porque no lo ven, pero estamos encerrados por algo que no vemos. Nos tiene encerrados, algo tan minúsculo que no lo vemos y estamos encerrados y se paraliza todo un país
y en algún momento 4.000 millones de personas estuvieron encerradas por algo que tampoco vemos. O sea, esa idea de que lo que no veo no tiene poder, ya deberíamos estarla reevaluando. Y en lugar de temer a lo que el mundo teme, la Biblia te dice, respeta a Dios, ten reverencia por Dios, ámalo a Él. Y yo quisiera terminar este tiempo haciendo la invitación, porque sé que algunos de nuestros hermanos invitaron a sus familiares, dijeron, vamos a tener una película, un panel, y algunos de ustedes están allí viéndonos, escuchándonos, y seguramente Dios ha estado tocando sus corazones, ha estado tocando a las puertas de su vida. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Dios, hemos dicho tradicionalmente, es un caballero. Él no derriba la puerta. La puerta del corazón humano tiene la bisagra por dentro. Tiene el cerrojo. La bisagra no es el cerrojo. La manecilla la tiene por dentro. Usted la abre o usted la cierra. Y Dios está tocando esta tarde, esta noche, diciendo, yo estoy aquí, te he amado desde que te creé, te amé, te hice especial, te di de mi espíritu y quiero vivir contigo. Yo quisiera invitarles para orar en esa dirección. Querido Padre, te damos gracias esta noche por cada persona que ha estado conectada. Gracias por la vida de la pastora Keila, del pastor Juan, del pastor Yuri. Gracias por cada persona, cada familia que se reunió y han estado acompañándonos. Y alguno de ellos, Señor, que todavía no había tenido la experiencia de entregarte su corazón, por ellos oramos. Y oramos por salvación, que ellos puedan conocerte, que puedan tener una relación de amor contigo, que puedan saber que tú eres el Padre perfecto, que tú eres el Padre glorioso, que tú eres el poderoso protector, el amante proveedor, que eres el líder confiable, el formador de todo, Señor. Guárdales y revélate a sus vidas y permite que ellos puedan recibir a Jesús como el Salvador. Hoy decimos, si estás allí con tu familia, guía ahora en esta oración a tu familiar, que pueda decirle, Señor, ven a mi vida, quiero vivir para ti, recibo a Jesús, creo que Jesús es tu Hijo, sé que Jesús murió por mis pecados y resucitó y creo en Él como el Señor de mi vida. Gracias, Padre, por Jesús. Amén, amén. El Señor les bendiga. La gracia del Señor sea con todos. Gracias. Gracias, Pastor Iván, por estas palabras de despedida y por supuesto por esta oración. Ha sido un tiempo hermoso en redes, aquí en el chat de YouTube. Están activos, todavía están conectados. Ellos empezaron desde las 5 y siguen conectados ahora. Gina Chogó, Milton Vizcaíno, la familia Zárate, la familia Erazo, Rosa Martínez, ellos han estado activos escribiendo sus comentarios y agradeciendo por este tiempo, proponiendo que se haga más de seguido, que es un espacio en el que hemos podido aprender, hemos sido edificados y nos alegra muchísimo recibir tantos comentarios. Esto definitivamente ha sido de bendición para todos los que estamos aquí. Va a quedar este video publicado por un tiempo, así que si desean repetir alguna de las preguntas o respuestas, pueden verlo. Va a quedar publicado por un tiempo, pueden compartirlo con algún amigo, con algún familiar que no haya podido conectarse. Todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Gracias, pastores, por aportar de todo lo que Dios les ha entregado en esta tarde, porque hemos sido edificados, hemos aprendido. Y yo sé que luego de esta tarde salimos con mucho más ánimo para defender en amor nuestra fe, para hablar con otros e invitarlos a vivir una vida diferente, una vida que tenga como centro a Jesús, porque definitivamente esa es la clave y eso es lo único que puede marcar una diferencia, tener a Jesús en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias, Pastor Juan, Pastor Yuri, Pastor Iván. Los amamos mucho, bendecimos sus vidas y nos alegra contar con ustedes y poder recibir de eso que Dios les ha dado. Nos despedimos también de todos los que están allí conectados. Los amamos también en nombre de la comunidad cristiana El Camino.
Les damos un abrazo virtual. Como siempre decimos, no podemos vernos en este momento. Estamos todos desde nuestras casas, pero los amamos y les enviamos un abrazo virtual. A los que han estado conectados también de Camino Suroccidente, un abrazo para todos ustedes. Gracias por estar sintonizados. Los amamos muchísimo. Que Dios los bendiga. Buenas noches.